Buenos días y bienvenidos al tercer encuentro de los que estamos manteniendo con candidatos y candidatas a las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. En estas sesiones estamos conociendo los programas de los diferentes partidos políticos en diferentes ámbitos relacionados con nuestro sector: el desarrollo urbano, las infraestructuras, la movilidad, el transporte y el medio ambiente. Hoy recibimos a la candidata por Más Madrid a las próximas elecciones municipales al Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, que viene acompañada por Álvaro Fernández, miembro de su candidatura y compañero ingeniero de caminos. Muchas gracias a los dos por vuestra presencia y bienvenidos al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. En el marco de estas elecciones, desde la Junta Rectora de Caminos Madrid, hemos elaborado un decálogo de actuación que estamos entregando a los representantes de los partidos políticos que se presentan en las próximas elecciones municipales y autonómicas. Este decálogo recoge una serie de recomendaciones que proponemos se apliquen en la gestión de los próximos gobiernos autonómico y municipales. Se trata de propuestas centradas en el ámbito de la obra pública, las infraestructuras y en el desarrollo de la profesión del ingeniero de caminos, que resultan de interés para la profesión y para el colectivo. Esperemos que las incorporen a su acción de gobierno en caso de resultar ganadores. Nuestro colectivo profesional tiene una profunda vocación de servicio público y por eso estamos orgullosos de contribuir al diseño, construcción y mantenimiento de un nuevo modelo de ciudad que consideramos debe estar marcado por una movilidad cada vez más sostenible, una mejor conectividad, la digitalización y el espacio propio del peatón, que cada vez será mayor. Entre las principales líneas de actuación que planteamos en nuestro decálogo, solicitamos al próximo equipo del Gobierno del Ayuntamiento de Madrid la incorporación de más ingenieros de caminos municipales. Lo tengo que pedir. Entendemos que es necesario promover un aumento de plazas para ingenieros de caminos, canales y puertos en las administraciones y empresas públicas del ámbito municipal que aporten una visión técnica, cualificada y competente en las áreas de nuestra profesión. Desde Caminos Madrid también abogamos por aumentar la incorporación de ingenieros de caminos, canales y puertos en los órganos de decisión en el campo de nuestras competencias profesionales, en los ámbitos de las energías renovables, urbanismo, infraestructuras del agua, movilidad, obras, medio ambiente y edificación, entre otros. Estamos convencidos de que Madrid es una ciudad de presente y de futuro, y también de que nuestra ciudad, como nuestra sociedad, se enfrenta a relevantes desafíos. Entre los retos más complejos se encuentra la transición energética y la descarbonización. Estamos seguros de que el próximo equipo de gobierno será muy sensible a la importancia cada vez mayor de la adaptación y mitigación al cambio climático. En esta línea consideramos necesario potenciar la promoción de la investigación y la innovación con la participación de las universidades madrileñas, donde se imparte el máster universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, a través de programas específicos de I+D+I que analicen y garanticen soluciones en sostenibilidad, energía y adaptación al cambio climático. La sequía y la necesidad de garantizar el abastecimiento del agua, junto con los eventos climáticos que están generando inundaciones repentinas, son también retos sobre los que es necesario actuar ahora. Debemos encontrar soluciones para garantizar la autonomía hídrica y también avanzar en la implantación de nuevas soluciones en el ámbito de la energía sostenible. Para superar estos desafíos, en Caminos Madrid estamos convencidos de que es necesario seguir invirtiendo en infraestructura y en obra pública, no solo como una medida estratégica que además genera empleo y riqueza en esta coyuntura de incertidumbre económica, sino como una garantía para encontrar las soluciones a estos complejos retos actuales. Desde nuestra institución también animamos a las administraciones municipales a colaborar en la búsqueda de fórmulas que promuevan la mejora continua en la calidad de contratación de los servicios de ingeniería y construcción, valorando la solvencia técnica y especialmente la calidad de las ofertas de las licitaciones. Nos parece muy importante seguir introduciendo criterios que fomenten la excelencia técnica de los servicios de ingeniería y construcción sostenible. Me gustaría terminar con el ofrecimiento de Caminos Madrid al próximo equipo de gobierno que surja tras las elecciones y al sector para que fortalezcamos nuestra colaboración profesional. Estoy segura de que todos compartimos el compromiso de seguir impulsando el desarrollo de esta maravillosa ciudad que es Madrid y consolidarla como un referente europeo en materia de urbanismo, movilidad y sostenibilidad. Muchas gracias. Vamos a escuchar en primer lugar a Rita Maestre, politóloga y candidata de Más Madrid a la Alcaldía de Madrid. Adelante. Muchísimas gracias al Colegio por abrir estos espacios de debate, de presentación de los proyectos que tenemos por la ciudad de Madrid. Yo, como comentábamos antes, creo que unas elecciones municipales deberían servir para que los proyectos políticos presenten sus proyectos para la ciudad que quieren gobernar y por eso nosotros vamos a hacer el esfuerzo de que la campaña municipal de Madrid sea para hablar de Madrid.
y que el debate, las propuestas y las ideas, puede parecer de perogrullo, pero desgraciadamente no lo es, se centren en la ciudad que queremos transformar, que queremos gobernar, la ciudad a la que queremos y por la que nos presentamos a las elecciones. Así que muchísimas gracias por la invitación, por la presentación de Cana y, por supuesto, hemos tenido en cuenta y luego lo desarrollaremos, ese decálogo que entendemos que es importante no solo para vosotros, sino para la profesión, para el colegio y, por lo tanto, para el Ayuntamiento de Madrid. Y empiezo por esto último que decías, ¿no? Todos, probablemente desde todos los partidos y formaciones políticas, nos presentamos con el objetivo de mejorar nuestra ciudad. Y nosotros llegamos ahora a las elecciones municipales con el trabajo de desarrollo de un proyecto de ciudad que no hemos hecho en el último momento, sino que hemos desarrollado durante los últimos 4 años. En ese sentido, es un proyecto sólido, es un proyecto que hemos tenido tiempo para desarrollar, para debatir, para poner a prueba, para mejorar, para rectificar, para corregir y para llegar a las elecciones municipales con ese trabajo sólido ya desarrollado en los años previos. Además, lo hemos hecho no solo entre politólogos, sino sobre todo que para estos menesteres mucho más importante con el apoyo y con el trabajo y la colaboración de expertos, de ingenieros, de urbanistas, de arquitectos, de personas con reputada experiencia en estos ámbitos para desarrollar, como digo, un proyecto de ciudad. Lo hemos hecho con 2 ideas en la cabeza. La primera, que un ayuntamiento como el de Madrid tiene que tener un modelo hacia el que dirigirse, tiene que tener un proyecto a 8 años, a 12 años, a 16 años, tiene que saber responder a la pregunta ¿cómo querrías ver esta ciudad dentro de 2 mandatos? Y tiene que hacerlo asumiendo que una maquinaria burocrática con unos enormes recursos humanos, materiales y económicos como el Ayuntamiento de Madrid tiene una gran capacidad para incidir en ese modelo de ciudad. No es el único actor llamado a ese debate, hay otras administraciones y desde luego el sector privado tiene mucho que decir también en cómo se desarrolla ese modelo de ciudad, pero el Ayuntamiento tiene una capacidad enorme de dirigir los esfuerzos propios y de los demás en una determinada dirección o en otra. Tiene también la capacidad o la posibilidad de quedarse quieto y de alguna manera contemplar de forma algo pasiva, en mi opinión, lo que hacen el resto de los actores y asumir ese rol de espectador, ¿no? Yo creo que un ayuntamiento no debe asumir ese rol de espectador. Un ayuntamiento como el de Madrid, un gobierno en el Ayuntamiento de Madrid tiene que tener la visión y la capacidad de dirección de los esfuerzos públicos y privados de lo que sucede en su ciudad. Y en nuestro caso, nuestro proyecto, el lugar hacia el que queremos dirigir esta ciudad de Madrid, el modelo hacia el que queremos caminar, sabiendo que se va alejando cuanto más nos acercamos y que van a seguir surgiendo problemas, que una ciudad nunca está cerrada del todo, que nunca están solucionados todos los problemas, porque cuando has solucionado algo probablemente haya surgido algo a lo que dedicarle tu atención. Pero en este momento el principal problema que tiene una ciudad rica como Madrid, dinámica como Madrid, con una enorme capacidad de atracción de talento como tiene la ciudad de Madrid, una ciudad con muchas oportunidades como la ciudad de Madrid, tiene sin embargo el problema de la desigualdad de esas oportunidades. Y nosotros lo que queremos es que el trabajo del ayuntamiento sirva para garantizar que la meritocracia existe y que la igualdad de oportunidades existe, es decir, que todos partimos desde situaciones de cercana igualdad y que por tanto tenemos la capacidad de desarrollar nuestros proyectos vitales y profesionales en función de nuestros méritos y no del lugar en el que hemos nacido, ¿no? Para eso hay mucha desigualdad que deshacer en la ciudad de Madrid todavía. Nosotros hemos planteado como un gran paraguas de proyecto la idea de la ciudad de los 15 minutos, el Madrid de los 15 minutos. La primera vez que lo dijimos, la primera vez que empezamos a hablar de esta cuestión, que trajimos junto con el experto que lo está desarrollando allí, con Carlos Moreno, trajimos el ejemplo de París, la inspiración de París para la ciudad de Madrid. La primera vez que lo dijimos, pues generó mucha sorpresa, incluso alguna incomprensión. Hoy puedo decir que es un debate que se ha establecido en la ciudad. El Ayuntamiento de Madrid dice, por ejemplo, que Madrid ya es una ciudad de los 15 minutos. Yo creo que no, pero me parece que es una señal de que efectivamente hemos incorporado al debate municipal esta cuestión. Es un concepto paraguas, es un concepto que habla de un modelo de la ciudad y que tiene un compromiso tanto de acercar los servicios fundamentales a los vecinos de Madrid, como mejorar la conectividad entre los barrios de Madrid, como digo, intentar garantizar esa igualdad de oportunidades. Y tiene compromisos concretos. Nosotros decimos que queremos una ciudad en la que tengas los servicios fundamentales a 15 minutos de tu casa, en la que puedas llegar al centro de Madrid, desde cualquier punto de la ciudad de Madrid en 30 minutos, que puedas recorrer de punta a punta la ciudad de Madrid en 45 minutos y que puedas aparcar cerca de tu casa en 10 minutos. Son compromisos
temporales, son compromisos de proximidad y son compromisos que nos hablan de la necesidad tanto de mejorar la conectividad como de mejorar el reparto del acceso a los servicios públicos, al trabajo, a la vivienda, a los servicios privados también, porque, por ejemplo, cuando hablamos de cultura, hablamos de un servicio que se presta fundamentalmente desde lo privado, pero que ahora mismo está muy desigualmente implantado en la ciudad de Madrid. No solo hay teatros y cines en determinadas zonas de la ciudad de Madrid. Hablamos también de redensificar la vida de los barrios, es decir, de volver a traer al barrio muchos de esos servicios que han ido especializándose en determinadas zonas de la ciudad, obligándonos, por tanto, a movernos a determinados puntos si queremos hacer determinadas actividades. En la mayor parte de los barrios no podemos acceder, como digo, a todos esos servicios. Y además creemos que un modelo de ciudad como este es una oportunidad no solo para mejorar la calidad de vida de los barrios de Madrid, sino que es también una oportunidad económica para la actividad madrileña. Es una oportunidad de dinamización económica de las empresas madrileñas, es una oportunidad económica para las consultoras madrileñas, es una oportunidad económica para que dirijamos los esfuerzos públicos y privados en obras, en infraestructuras y en intervenciones urbanas que tengan una mejora, que supongan una mejora real, concreta, medible, cuantificable de la calidad de vida en los barrios de Madrid. Tiene varias patas este plan, varias patas que no voy a desarrollar en detalle porque seguro que tenéis otras cosas que hacer a lo largo de la mañana. Pero sí querría tocarlos, aunque sea brevemente, para que además, si os interesan, podamos entrar en detalle o, bueno, Álvaro luego pueda recoger lo que tú consideres pertinente. Por una parte, hay algunas intervenciones urbanas que están pendientes en Madrid y que queremos poner en marcha cuanto antes, algunos grandes proyectos de reforma urbana. Discutíamos ayer cuál había sido las últimas grandes intervenciones urbanas de esta ciudad y hablábamos de las distintas escalas, ¿no? ¿Es Plaza de España la última gran obra que ha habido en Madrid? Claro, como no podemos comparar con nada más reciente, es la última gran obra, pero probablemente la última gran obra que se ha hecho en Madrid es el soterramiento de la M30, ¿no? La última gran obra de intervención, decía Álvaro, la realmente grande es esa. Bueno, yo creo que tenemos que recuperar el espíritu ambicioso por parte del Ayuntamiento de Madrid. Creo que tenemos que recuperar un ayuntamiento que tenga ganas, capacidad y voluntad de intervenir de forma integral, incluso radical, en algunos lugares de la ciudad que lo merecen desde hace bastante tiempo. Y en ese sentido tenemos como prioridades de obras, de proyectos de reforma para poner en marcha cuando lleguemos a Cibeles. Por una parte, el desmontaje del Scalextric del puente de Vallecas, el último gran Scalextric que queda en Madrid, una infraestructura completamente anticuada que queremos deshacer para transformar no solo el entorno, sino la conexión entre los distintos barrios de Madrid. En este momento, esa infraestructura lo que hace es separar dos distritos que están totalmente apartados el uno del otro. Lo que queremos es conectarlos, conectar toda la zona del puente de Vallecas y en general los dos distritos de Vallecas con una obra de intervención de grandes dimensiones que va a reducir capacidad, que va a soterrar una parte del transporte, especialmente el transporte público a su paso por lo que ahora es el puente de Vallecas, pero que sobre todo va a reducir la capacidad de la vía y va a transformar ese entorno pues, en un bulevar, en parques, en un espacio mucho más amable. En ese momento pasan por el puente de Vallecas 170.000 coches diarios, 170.000 coches que son desde luego un fastidio para los vecinos y vecinas, tanto de Retiro como de Vallecas, ¿no? De las dos zonas del puente de Vallecas, los dos lados. Queremos reformar la entrada a Madrid por la A42, también es una obra que creemos que sigue pendiente desde hace muchos años, lo hemos llamado el Paseo Santa María de la Cabeza, porque Santa María de la Cabeza solo desde la M30, pero hay que tirar hacia atrás hasta llegar casi a Orcasitas, hay que apostar por allí por el transporte público, por también la reducción de la capacidad de la vía y por la adecuación de todo en este momento, de esa autopista urbana para convertirla en un paseo, ¿no? Y para unir los dos barrios que están totalmente separados por esa autopista. Queremos intervenir también en lo que creo que es la gran reforma pendiente de este mandato. Fue una de las poquísimas promesas electorales con las que el actual alcalde se presentó a las elecciones. Es la reforma de la A5. 4 años después no ha sucedido absolutamente nada en la A5. No se ha movido una piedra, no se ha movido casi un papel. Llegamos 4 años después simplemente con los problemas más acumulados, ¿no? Con el mismo problema más acumulado y con el
comprensible fastidio de los vecinos que llevan muchos años esperando, pero especialmente estos últimos 4, que suceda algo por allí, los vecinos de Batán o de Campamento. Nosotros hemos planteado una propuesta de reforma hace ya más de 1 año y medio, una propuesta de reforma integral con reducción de la capacidad, con soterramiento del transporte público, con refuerzo del transporte público, con la puesta en marcha de líneas específicas de transporte público, de movilidad peatonal y de movilidad ciclista para esa entrada de la ciudad de Madrid. Y por último, dentro del apartado de las grandes intervenciones, que soy consciente de que son grandes, no se realizan en una legislatura. Desde luego no voy a prometer que 4 años después esas obras estén realizadas. Lo que sí voy a prometer, a lo que sí nos comprometemos, con la tranquilidad también de haberlo hecho durante los 4 años de gobierno entre 2015 y 2019, que es comenzar esas grandes obras, comenzar esas grandes reformas, ¿no? Que es la única forma de garantizar que se terminen, que empiezan pronto y que se dedican a ello los esfuerzos, tanto materiales como económicos del Ayuntamiento para realizarlos. Decía que la cuarta de esas intervenciones es la reforma de Bravo Murillo. Es la segunda calle comercial más transitada de España, aunque probablemente nadie lo diría. La primera es Gran Vía y la segunda es Bravo Murillo. No tenemos esa sensación porque en este momento la vía no está adecuada a esta realidad, ¿no? Así que queremos una gran intervención en Bravo Murillo también para hacerla, para pacificar esa vía, para reducir la capacidad y para hacer de Bravo Murillo una calle comercial paseada y paseable y no lo que es en este momento, que es una vía con mucho carril, con mucho transporte público desordenado y con unas aceras muy pequeñas. El siguiente capítulo, que no habla tanto de una entrada en la Ciudad de Madrid o de una gran calle, sino de una gran zona en la Ciudad de Madrid y que tiene el volumen de las grandes operaciones que se han realizado en Madrid en las últimas décadas y que está pendiente desde hace mucho. Lo hemos llamado Madrid Nuevo Sur. Lo hemos llamado Madrid Nuevo Sur con la conciencia plena de las reminiscencias que tiene. Es la gran operación que requiere el sur de Madrid. Es una operación que está pendiente desde hace mucho tiempo. Yo se la propuse al alcalde hace ya 2 años, en su momento la negó, hoy la ha recuperado en la campaña. Me parece bien. Creo que una operación de estas características tiene que contar con el consenso de todos los partidos. Es una operación de las que tarda años en ponerse en marcha, incluso puede tardar una década en ponerse en marcha, así que más vale que nos pongamos todos de acuerdo cuanto antes en qué queremos ponerla en marcha y en cómo queremos ponerla en marcha. En nuestro caso, hablo de los terrenos del puerto de contenedores que tiene ahora mismo Renfe en el arroyo Abroñigal, en el sur de Vallecas, en Méndez Álvaro, una infraestructura que en su momento estaba en el final de la ciudad y que hoy, pues desde luego, lo que es una gran herida dentro de la ciudad, ¿no? Separando barrios y desaprovechando un espacio que hoy podemos poner en valor con mucho más interés. Queremos articular allí, en esta operación, no solo vivienda, no solo oficina, también un polo industrial, un polo de reindustrialización de la ciudad de Madrid, de industrialización verde, de transición energética y un campus formativo, un campus universitario, un campus tecnológico, ¿no? Ya es hora, creo, también de que también las universidades, también el conocimiento, también los campus lleguen al sur de la ciudad de Madrid y, desde luego, estos son los terrenos perfectamente óptimos para hacerlo. Como digo, con el consenso y el trabajo compartido del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid, del Estado, de Adif, de Renfe y, por supuesto, también de los socios, de los actores privados que quieran ser parte de esta operación, ¿no? Creo que es importante empezar cuanto antes a definir el hacia dónde para que podamos empezar cuanto antes, gobierne quien gobierne, a dar los pasos para que esta operación se ponga en marcha. Y lo último que voy a comentar, hasta ya sí que es lo último, y le paso la palabra a Álvaro, es, hablaba al principio de la proximidad y hablaba también de la conectividad. Y eso significa hablar en Madrid de transporte público. La ciudad de Madrid tiene una extensa, densa y Álvaro siempre habla muy bien de ella, una muy eficiente en muchas zonas red de transporte público, pero nosotros creemos que esa red de transporte público, que vivió grandes ampliaciones durante las últimas décadas, se ha quedado muy parada durante esta última década. Hay rincones de Madrid que siguen totalmente desconectados, no solo de los nuevos desarrollos, no hablo solo de los nuevos PAUs, no hablo solo de los nuevos barrios, hablo de rincones de Madrid como Entrevías o como Orcasitas que están desconectadas de la red de transporte público o de la red de metro, por ejemplo. Y hablo de cómo mejorar esa red y cómo complementar esa red. El metro
desde luego requiere algunas paradas más, pero es una competencia de la comunidad. La AMT puede y debe mejorar tanto su frecuencia como su extensión, pero nosotros lo que estamos planteando es la puesta en marcha de una red complementaria a las que ya existen. Los BRT, los autobuses de alta capacidad, autobuses de alta velocidad. A veces me preguntan si estamos hablando de autobuses que funcionen como el AVE. No son autobuses que van a la velocidad del AVE por la Ciudad de Madrid. Son autobuses que no solo mejoran la velocidad, sino que sobre todo lo que hacen es eliminar los obstáculos que hacen que los autobuses en superficie vayan despacio. Son autobuses que, para que nos hagamos una idea, van a ir, queremos que vayan a la velocidad comercial del metro. El metro en Madrid circula a unos 25 kilómetros por hora, un coche lo hace a unos 20 o a unos 15, un autobús de la AMT lo hace a unos 13. Nosotros queremos autobuses que, sin obstáculos, por plataformas separadas y, por tanto, sin tener que sufrir las intervenciones, los obstáculos del tráfico normal, puedan discurrir rodeando la ciudad, atravesándola de punta a punta, de norte a sur, de este a oeste. Una red de transporte con 11 líneas que hemos planteado, presupuestado y desarrollado ya antes de llegar al Gobierno, y que va a ser una prioridad del próximo Gobierno municipal para reforzar los ejes más transitados en la Ciudad de Madrid, pero también para conectar otros ejes, porque es evidente que el modelo de transporte de la Ciudad de Madrid, que es profundamente radial, tiene enormes dificultades para conectar barrios o distritos que están muy cerca en coche, muy cerca en movilidad privada y muy lejos porque implican el paso por el centro en transporte público. Eso es una realidad que tenemos que cambiar, que podemos perfectamente cambiar, y creo que además la Ciudad de Madrid se merece un reto de estas características, ¿no? Una nueva red de transporte público que, como digo, complemente a las ya existentes y que haga que los trayectos, tanto por ocio como por trabajo, sean más cortos y, por tanto, la calidad de vida de la gente de Madrid mejore, ¿no? Porque al final el tiempo que pasamos en un autobús, en un atasco o en un metro es tiempo de vida que perdemos en otras cosas. Soy consciente de que nos presentamos a estas elecciones con un programa que, como digo, es ambicioso, y para mí es algo positivo que sea ambicioso. Creo que una administración tiene que ponerse metas altas, tiene que ponerse retos que estén lejos, y que un ayuntamiento como el nuestro tiene la capacidad de colocarse esa meta alta, de colocarse ese horizonte que está lejos, y además tiene la capacidad humana, económica y material de llegar hasta ese reto y hasta ese horizonte, ¿no? Y que es, desde luego, el mejor incentivo con el que caminar. Que lo peor que puede hacer un ayuntamiento como el de Madrid, que tiene una enorme capacidad de incidencia, es ver pasar la vida, es, digamos, responder a lo que otros hacen, es ser una comparsa tanto de otras administraciones como, sobre todo, de los actores privados. El Ayuntamiento de Madrid puede y debe ser tanto una guía como un cómplice y un aliado activo, un aliado emprendedor, un aliado trabajador de los otros actores que intervienen en la ciudad. Creo que el Ayuntamiento ha perdido esa oportunidad durante los últimos 4 años, donde ha estado en un papel, como digo, muy contemplativo y muy pasivo, y yo quiero que el Ayuntamiento recupere una actitud mucho más propositiva, mucho más activa y mucho más ambiciosa en la dirección de la ciudad y en la solución de los retos que tiene nuestra ciudad, ¿no? Para eso nos presentamos a las elecciones, y para eso, además, lo hago no solo con un gran proyecto, sino además creo que con un gran equipo, del cual forma parte Álvaro Fernández Heredia, que es, además de ingeniero de caminos, un fantástico pensador de la Ciudad de Madrid y un fantástico gestor de la Ciudad de Madrid, que su experiencia al frente de la AMT, reduciendo la deuda de la AMT, aumentando el patrimonio de la AMT durante 4 años de gobierno, creo que es una buena muestra de lo que queremos hacer en el conjunto de la ciudad. Lo que hizo Álvaro en la AMT es lo que quiero hacer en el conjunto de la Ciudad de Madrid, y para eso, además de a otros fantásticos compañeros, tenemos a Álvaro, a quien le paso la palabra. Bueno, cuesta hablar después de esta presentación de Rita, ya no sé si irme a casa y que me tiemblen las piernas el resto de mi vida. Pero bueno, agradecer sobre todo porque es un placer tener la oportunidad de presentaros lo que es el core de nuestro programa de movilidad en esta casa a la que siempre retornamos, que es el Colegio de Ingenieros, y sin duda para mí es todo un placer que hayamos escogido este sitio. Para presentaros, como os decía Rita, yo creo que se ha hecho un trabajo muy excelente, porque es normal en este tipo de presentaciones que todo el mundo venga con la actuación estrella, ¿no?, que quiere que salga en el periódico en el día siguiente, como si a veces una actuación estrella fuera a cambiar la fisiología de la ciudad. Nosotros hemos hecho un ejercicio que además yo creo que ha sido no solo muy trabajado, sino muy sincero y honrado,
que iba en otra idea. Teníamos claro cuál era el modelo de ciudad y lo hemos puesto encima de la mesa y llevamos generando debate en torno a él con esa idea de los 15 minutos, que no es nueva, pero que nos ayuda a vehicular cómo tiene que ser ese Madrid. Y la pregunta que nos hemos hecho es, oye, ¿qué estándares tiene que tener la movilidad para que sea verdad esa ciudad de los 15 minutos? Y entonces no te salen actuaciones particulares e inconexas que no cambian la ciudad. Lo que necesitas son actuaciones integrales que tengan esa capacidad de intervenir en una ciudad que va a ser diferente y que por eso va a ser posible llevar a cabo esos 15 minutos. Por eso nosotros, sobre todo, veréis que el programa está enfocado en torno a 3 grandes redes que además son complementarias y que funcionan interconectadas entre sí, que por supuesto luego dan lugar a actuaciones de mucho calado, como las que ha descrito Rita, pero que responden a un camino que hay que recorrer durante 8 o 12 años para llegar hasta ahí. Lo hemos llamado a tiempo porque creemos que ya es hora de que lleguemos a tiempo cuando nos movemos en esta ciudad y porque todavía estamos a tiempo de conseguirlo. Decía Rita que si no se hace nada, la ciudad no va a mejorar por sí sola, y más cuando estamos viendo, ¿no?, como el resto de capitales están actuando, interviniendo, mientras que Madrid, movida por la inercia, pues no lo consigue. El otro día consultaba, por ejemplo, los datos de ranking de congestión y resulta que Madrid ha pasado del número 4 en la época de Manuela Carmena, que se decía que era la ciudad de los atascos, a ser el número 1 a nivel español, cuando ha habido una pandemia y una crisis que ha eliminado muchos viajes y un teletrabajo. ¿Qué pasa? ¿Que hay ahora más tráfico? No solo eso. Lo que está pasando es que las otras ciudades han aprovechado esa coyuntura para actuar. Y Madrid no ha hecho nada y, evidentemente, si los demás se mueven y avanzan y tú te quedas parado, pues acabas destacando por lo negativo. Y como os decía, las redes que os vamos a presentar, primero todas han sido concebidas pasando de esos estándares. Ya os lo comentaba Rita. ¿Y qué queremos? Una ciudad donde moverte en transporte público sea la forma más rápida de moverte. Porque muchas veces se dice, no, es que le queréis decir a la gente cómo moverse. En absoluto. Lo que queremos dar es la igualdad de oportunidades para que todo el mundo pueda elegir cómo moverse. Porque cuando en el coche tardo 20 minutos y resulta que en un transporte público de mala calidad, en la que tengo que hacer 3 transbordos, tardo 1 hora y media, hay 200.000 desplazamientos así en esta ciudad, curiosamente todos en la periferia. No es que elija el coche, es que si tengo carné, que la mitad de la población no lo tiene, y tengo coche, no tengo otra elección. Nosotros lo que queremos decir, no, nosotros te vamos a dar un transporte alternativo de calidad y elige lo que quieres, pero elige en igualdad de condiciones, porque la libertad sin igualdad de condiciones, en el fondo, es el privilegio de unos pocos que no pueden acceder a eso. Y por lo tanto hemos concebido esta red, que aunque le hayamos dado el nombre marketingiano de buses de alta velocidad, como bien explicaba Rita, no deja de ser un nuevo sistema de transporte público en la ciudad basado en el Bus Rapid Transit, en BRTs, que ya hemos visto que lo han hecho en Latinoamérica con mucho éxito, que ya hay muchísimas experiencias en Francia e incluso recientemente hemos visto cómo Vitoria, en menos de 5 años, ha puesto una experiencia que yo creo que es digna de ser una referencia. Pero estamos hablando de un nuevo sistema de transporte público que tiene prácticamente la misma extensión que tiene la red de metro, pero que, al ser con este tipo de infraestructura que todos conocemos que hoy en día puede ser muy eficiente, con autobuses biarticulados, eléctricos, flexibles, rápida de ejecutar y también menos onerosa, lo cual permite llegar a ese compromiso en mucho menos tiempo en lo que tardaríamos, por ejemplo, en intentar extender una red de metro. Y una red que va a servir para complementarse con esa red de metro, para llegar donde no llega la red de metro, que ahora lo veremos claro en el diseño que tenemos. Hablamos de 11 nuevas líneas, que serían líneas express, con una flota de 155 vehículos. Estamos hablando de generar 307 kilómetros de plataforma reservada y eso además va a conectar con la siguiente red que os voy a plantear y que tendría una composición como esta. ¿Qué es lo que ocurre? En la ciudad de Madrid hay 1 millón de los 2,5 millones de desplazamientos en coche, hay 1 millón de desplazamientos que son en la periferia, que no entran dentro de la M30 ni en el área que hay interior de la M30. Y de ese 1 millón de desplazamientos que entran y salen con la corona metropolitana, el 70% de ellos tienen destino fuera de la M30. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí no estamos dando un buen sistema de transporte público. La gente está eligiendo utilizar el coche porque la alternativa de transporte público no es competitiva.
Esta red está pensada precisamente para cubrir principalmente los itinerarios transversales, que ejecutar eso en una red de metro nos llevaría 25 o 50 años. Recordemos que llevamos 11 años sin actuar en la red de metro y que precisamente la actuación que se está haciendo, la línea 11, va para 10 o 12 años, porque la contamos ahora, pero no se va a materializar. Esto, sin embargo, nos permite dar esos estándares de cómo moverte en transporte público para esa ciudad de los 15 minutos de una manera compatible con la ambición de conseguir llegar a tiempo a una ciudad que sea más vivible en ese sentido. Y eso conecta este tipo de intervención, introducir este tipo de sistema de transporte público, evidentemente conlleva cambiar la fisionomía de la ciudad. No es solo poner una plataforma reservada y empezar a poner autobuses ahí. Es una oportunidad de cambiar cómo diseñamos las calles, cómo repartimos el espacio público y cómo podemos generar una ciudad que realmente sea verde, esto que se discute últimamente tanto. Y esa es la siguiente de nuestra red, la que hemos llamado la red verde, que consiste o que pivota sobre 3 ejes. Lo que llamamos calles completas, que serían calles en las que reservamos esas vías arteriales para que haya plataforma o para que haya preferencia para el transporte público, para la bicicleta y también para el coche, pero con un reparto más equitativo del espacio público, y a la vez que aprovechamos esas reformas para introducir infraestructura verde que nos permita conectar en un sistema verde toda la ciudad. Os recuerdo, ¿no?, cuando se hacía siempre esa metáfora de cuando España estaba llena de bosques y una ardilla podía recorrer España de punta a punta. Eso yo creo que ya va a ser imposible, pero nosotros aspiramos al menos que una ardilla en Madrid pueda recorrer Madrid de punta a punta, ya las tenemos en el Retiro, pues que pueda llegar a Orcasitas por un sistema verde que conecte los parques, pero no solo que conecte los parques, que se integre en las calles por las que vamos todos los días en el autobús, por las que vamos andando y por las que vivimos en nuestros barrios, y que nos permita conectar también nuestros barrios por esos itinerarios. Como os decía, pivota en esa red principal de 200 kilómetros de calles verdes, que tienen que ver precisamente con esos ejes donde vamos a introducir ese nuevo sistema de transporte público, y en otras que, aunque ya hay un buen transporte público, requieren una intervención o ser repensada, y el clásico divertido del que llevamos hablando cerca de 25 años, pero que nadie le ha metido mano coloquialmente, que sería todo el eje Plaza Castilla, Atocha y hacia abajo, evidentemente. Y también se complementa con itinerarios peatonales, que no son esas calles arteriales principales, pero que son las líneas de deseo por las que nosotros nos movemos en el barrio, muchas veces andando, que no coinciden con las calles donde hay más movilidad, pero que sí coinciden con los desplazamientos cotidianos que queremos hacer en el barrio y que deberían poder ser realizados de manera agradable en esa infraestructura verde que nos permita, por ejemplo, no cocernos vivos. Y por último, sabemos que hay grandes bolsas de áreas en los barrios, sobre todo en los barrios históricos de la ciudad de Madrid, fuera de la M30, con una ciudad que fue diseñada para unos parámetros que actualmente no son buenos, con poco aceras que no cumplen ni siquiera la ley de accesibilidad, con poco espacio para aparcar. Esas las hemos identificado, nos da esas 25 áreas de mejora peatonal donde sabemos que tenemos que intervenir no en el sentido longitudinal, no en el sentido de itinerario, sino en el sentido más estancial de área de superficie, porque requieren una transformación más integral. Ahí tenéis lo que sería la red. Como veis, estamos hablando de actuar sobre el conjunto de la ciudad, lo explicaba muy bien Rita. Esto no lo vamos a hacer en un día, pero sabemos a dónde queremos ir, y eso es muy importante porque orienta que todas las actuaciones estén alineadas con un objetivo y no que sean actuaciones inconexas. La red de calles completas es la que veis en verde oscuro, que veis que se corresponde con el viario estructurante, y veis que, bueno, no creo que lo veáis, porque tendríais que tener una visión superdotada, pero bueno, lo tenéis en nuestra web y tenéis en discontinuo los itinerarios peatonales que coinciden con lo que os explicaba anteriormente. Basándonos siempre en esa mejora de la movilidad peatonal y, sobre todo, y ahí es donde vamos a necesitar que los ingenieros nos echéis una mano, en infraestructura verde, en que hoy en día se puede construir y reciclar la ciudad, pero hacerlo de otra manera y no como los estándares de los años 90 o de principio de siglo. Nosotros queremos que tenemos las mejores consultoras y seguramente también las mejores constructoras del mundo, que son un referente internacional y que vuelvan a ser un referente internacional, porque en la capital
de este Estado, se hace una ciudad que es envidiable y que todo el mundo quiere llevarse para sus países. Y ahí es donde necesitamos al colegio para hacer algo que sabemos hacer y que es adaptar nuestra ingeniería civil a las nuevas necesidades del cambio climático y que nos requiere la ciudad. Bueno, ahí tenéis el desglose de las áreas. Como os digo, tenéis toda la información en la página web y, por lo tanto, podéis conocer en detalle cada una de ellas. Y de ellas ya sí que se derivan las actuaciones que ahora simplemente hemos querido destacar, las que consideramos prioritarias, que las ha relatado Rita, y que creemos que son las primeras en las que tenemos que funcionar, pero que responden a configurar esa red de la forma más rápida. Conecta Vallecas tiene que ver con ese Madrid Nuevo Sur. No solo es, además, aprovechar la oportunidad urbanística que nos presenta la terminal de Abroñigal, sino que, si nos damos cuenta, tenemos un espacio que es una brecha entre varios distritos y que a la vez tiene unas oportunidades de infraestructura verde infinitas, porque en él confluyen, aunque estén arrinconados y aislados, el Parque Forestal de Entrevías, ahí confluye también el Parque Lineal de Manzanares y ahí termina Madrid-Río. Y eso nos permite generar, y me podría ir incluso hasta el Parque de Fuente del Berro, es decir, eso nos permitiría repensar cómo hacer lo que os ha contado Rita, incluyéndolo o articulándolo en un sistema verde, es decir, que permita que todo aquello sea otro tipo de ciudad al que queremos aspirar. Santa María de la Cabeza y del Corazón, que desde luego es una actuación, también os lo ha explicado muy bien Rita, pero que no acaba en Santa María de la Cabeza. Necesitamos reconfigurar todo ese tráfico que responde a un esquema de los años 70 de calles de 6 y 7 carriles unidireccionales, solo pensadas en meter más y más coches dentro de la ciudad, cuando quizás ya sabemos que estamos caminando a que esos coches no sean necesarios y que a día de hoy son muy minoritarios en su uso. Y estamos hablando de todo el triángulo de calle Ferrocarril, Palos de la Frontera, Delicias y Santa María. Es decir, es toda una forma de hacer ingeniería de tráfico, pero ingeniería de tráfico supeditada a esa red verde que os comentábamos con anterioridad. Bravo Murillo Amable, que también nos lo ha contado Rita, así que para no entretenernos voy avanzando. Paseo Verde Latina, que es como hemos llamado a la actuación en la 5, una actuación que tiene que complementar, que no es solo meter el tráfico debajo de la alfombra, sino es realmente dar alternativas para que no haya tanto tráfico, vehicular el tráfico, que hay que diferenciar del tráfico residencial del tráfico de entrada de Madrid, que tiene necesidades diferentes, pero que también es un conjunto de actuaciones a una zona muy degradada que lleva durante años expuesta a tener una autopista como vecino de la puerta de enfrente al que pedirle la sal. Y que no podemos decirle a esas personas que, una vez que han estado sacrificadas tanto tiempo, no aprovechen la oportunidad de realmente tener una actuación que les permita mejorar ese espacio público y tener la oportunidad de introducir servicios, oferta cultural y hacer posible nuestra ciudad de los 15 minutos. Otro tipo de actuaciones serían Sánchez Vallecas. Los que conocéis el Boulevard de Vallecas, el Boulevard de Vallecas tiene la misma sección que la M30 y que la M40. Son 14 carriles, siempre vacíos porque es imposible llenarlos, y muchas veces nos preguntamos que dónde está el espacio público para hacer cuestiones como, por ejemplo, mercados de proximidad, que eso es lo que revitaliza un barrio. Y es que nos hemos dedicado durante mucho tiempo a hacer un urbanismo de los no lugares, ¿no? Con espacios abiertos, sin bajos, y diciendo, oye, como para que nadie pueda estar ahí. Y a veces nos preguntamos dónde está el espacio y no se nos ocurre pensar que el espacio está ahí y que sobra espacio para todos. Simplemente lo que no tiene sentido es tener carriles y carriles vacíos 24 horas del día y la gente desplazándose al otro extremo de la ciudad porque lo que necesita no lo puede encontrar debajo de su casa, donde ve que el espacio está vacío todos los días y les decimos que no hay espacio, ¿no? La Villa Verde, muchas de estas actuaciones, como digo, no solo hay actuaciones genéricas, no solo hay actuaciones basadas en la red, muchas también dan lugar a oportunidades de proyectos también singulares. Esto que Jaime Lerner llamaba la acupuntura urbana de la ciudad, cómo interviniendo en puntos concretos podemos cambiar incluso barrios y distritos si las actuaciones están bien encajadas en las necesidades que tiene ese barrio. La Villa Verde sería ese proyecto industrial que tenemos pensado para Villaverde, que no solo es llevar la industria ahí, sino que también permite una regeneración del barrio en torno a esas inversiones que se van a realizar.
O también proyectos como el Corazón de Hortaleza, que es no solo actuar en una plaza, es aprovechar que tienes que hacer una intervención de espacio urbano para añadir contenidos y vida a esa ciudad, que es lo que va a materializar la ciudad de los 15 minutos, desde equipamientos como bibliotecas y seguramente concepciones de bibliotecas que no sea dónde ir a coger los libros, sino bibliotecas donde puedan pasar muchas cosas y donde sean espacios de reunión y de compartir. Pasillo Verde Orcasitas, que es sabemos que muchas de las infraestructuras que se introdujeron en el pasado han dejado en sus límites zonas bastante deterioradas y que también podemos reverdecer la infraestructura que ya está realizada. Esto tiene que ver con todo el espacio que hay a los márgenes de la M40 que divide Orcasitas con Villaverde y que se podría intervenir también para hacer verde lo que ahora mismo no lo es. Y todo esto acompañado con las actuaciones complementarias de lo que es el programa de A Tiempo. En la ordenanza de movilidad que aprobó el Gobierno de Manuela Carmena y que todavía se mantiene, en su artículo 10 dice que hay que garantizar que todos los entornos escolares sean espacios de prioridad peatonal donde se tiene que poner especial atención a que los niños y niñas puedan desarrollar ese espacio. Yo siempre digo que la mejor definición de una calle de niños y niñas, los que somos padres y madres, es aquella donde dejarías a tus niños sin preocuparte realmente. Poner vallas y pintar el asfalto no es adecuar los entornos escolares. Adecuar los entornos escolares es conseguir ese nivel de calidad del diseño urbano que nos permita saber que nuestros niños y niñas están ahí sin que tengamos que trabajar de policías. Y ese es el tipo de actuaciones. Y además esto permite crear oasis agradables de movilidad pacificada en cada uno de los barrios de la ciudad, porque tenemos escuelas en cada uno de los barrios de la ciudad. Ese sería otro de los ejes que queremos funcionar. Esto se acompaña con el resto ya que no tienen tanto que ver con movilidad, pero que es muy importante por su influencia en la movilidad, que es a qué dedicamos los usos del suelo, esa recuperación no solo de equipamientos. Ponía Rita el ejemplo de cuando el ayuntamiento ha dicho, no, si ya hay una escuela o ya hay una escuela infantil en cada barrio. Y me acuerdo que decía un compañero, bueno, pero si yo no tengo plaza y resulta que me tengo que ir igualmente a otra que está en la otra esquina de la ciudad, no es solo que la haya, sino que ese servicio público, esa dotación, sea accesible a todos los del barrio. O también decía, no, si es que hay una parada de la MT a menos de 15 minutos, ya, pero es que el tiempo de desplazamiento hay que introducirlo dentro de esos 15 minutos. Si yo voy a la parada y la tengo a 15 minutos y luego tengo 1 hora y media y 3 transbordos, no estamos construyendo esa ciudad. Y para eso no es solo traer los servicios públicos y los equipamientos y usos dotacionales, sino también los culturales. Y esa es la iniciativa público-privada. Yo me acuerdo cuando daba clase en la universidad que les tenía que explicar, y estamos hablando ya hace 10 años o 12 años, a los niños que cine de barrio no era un programa de parada, que es que antes había un cine en cada barrio. Eso que ahora nos parece imposible, en mi barrio, yo vivo en Arganzuela, han puesto un cine en Embajadores y es la sensación del barrio. La gente se mata por ir a ese cine. Pues si se ha podido hacer ahí, tenemos que seguir repensando por qué cosas que quizás que hayamos denostado ahora son posibles. ¿Os acordáis cuando nos gustaba comprar el pan que se hacía en casa? De repente desaparecieron las panaderías, lo compramos en el chino y ahora nos ponen la panadería de pan artesanal a 5 euros la barra de pan y estamos como locos volviendo a comprar ese pan. Yo estoy convencido que nos hemos arrepentido de muchas decisiones que hemos tomado y que podemos interiorizar en recuperar la parte buena que tenía la ciudad tradicional y que tiene que ver con esos retos que tenemos que afrontar ahora en la ciudad. No tardar más de 10 minutos en aparcar fuera de casa. Eso está muy orientado sobre todo donde más problemas de aparcamiento hay, que es fuera de la M30, donde estamos viendo que muchas veces son zonas que ya están muy deterioradas y que además sufren la presión de mucho coche que no va allí, no tiene ese destino ahí, sino que lo está utilizando de aparcamiento disuasorio en superficie, que tampoco produce nada en el barrio en el sentido ni de comprar, ni de interacción, ni de ir a trabajar, pero que deteriora muchísimo el barrio porque se utilizan como almacenes de coches. Nosotros creemos que eso hay que ordenarlo, que hay que garantizar el aparcamiento a los residentes y que muchas actuaciones de mejora peatonal van a requerir espacio público, que lo mismo hace necesario encontrar también el lugar para esos aparcamientos que quizás no tengan que estar ahora en la superficie si queremos reconvertir la ciudad en este sentido. Y por último, que no lo último,
Yo creo que nosotros hemos hecho un propósito de enmienda, y yo se lo he escuchado a Rita decirlo de manera sincera muchas veces, de que, por ejemplo, no fuimos lo suficientemente ambiciosos en establecer una red ciclista en el gobierno de Manuela Carmena. Yo creo que ese propósito de enmienda es bueno hacerlo, y además es bueno hacerlo con la humildad de decir, oye, no sabíamos dónde nos metíamos, no sabíamos cómo funcionaba un ayuntamiento, pero ahora tenemos dos grandes ventajas. No solo hemos aprendido mucho cómo funciona, sino que hemos tenido 4 años para llegar con los deberes hechos y para tener muy claro lo que queremos hacer y sabiendo cómo funciona. Y la deuda histórica de esta ciudad con la movilidad ciclista yo creo que es evidente. Hay gente que todavía sigue rememorando aquellas palabras de Manzano de Madrid no es una ciudad para bicicletas. Por supuesto que Madrid es una ciudad para bicicletas. Tenemos un plan director de movilidad ciclista sin ejecutar desde el año 2008 y lo que nos proponemos es llevarlo a cabo, sobre todo en 2 escalas, los itinerarios principales que conecten toda la ciudad y que permitan moverse en grandes desplazamientos en bicicleta de manera segura, y hacerlo además, sobre todo esa parte, de manera urgente, ejecutando 150 kilómetros, y también la movilidad interbarrios y dentro de los distritos en esa red amable, esa red de trazo más finos. Y esto nos lo proponemos, ahí tenéis la situación de cómo sería antes y cómo sería después, para poder hacer también de la bicicleta una alternativa y que la gente, como decía antes, pueda elegir en libertad, pero con igualdad de oportunidades. Y simplemente deciros que estamos a tiempo de hacer esto y por eso estamos aquí para contároslo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rita. Muchas gracias, Álvaro, por vuestras interesantes aportaciones. Y vamos ahora a abrir una ronda de preguntas entre los asistentes. Sí, puedes levantar de nuevo. Gracias. Gracias. Primero felicitaros, creo que hay mucho trabajo, mucha cabeza y mucho amor en lo que habéis presentado. Tengo 2 preguntas muy concretas. Primero, si podrías darnos, son para Álvaro, fundamentalmente, si podrías darnos alguna característica técnica de cómo es la plataforma del bus de alta velocidad, es decir, cómo se superpondría con M30, M40 o tipo de ancho, etcétera, etcétera. Y segundo, si tenéis algo que no he visto aquí, si tenéis alguna idea sobre el tema este de aparcamientos disuasorios. Gracias. A ver, evidentemente, es decir, construir BRT en ciudades europeas consolidadas no es lo mismo que hacerlo en otras experiencias, como bien sabemos, donde hay más disposición del espacio público. Luego eso va a requerir cada una de las líneas de hacer sus estudios concretos y demás. Lo que sí que somos conscientes ya, y no lo hemos contado aquí, pero evidentemente que sea una infraestructura reservada va a requerir de hacer grandes infraestructuras y puentes conectando. La principal que tenemos que hacer es esa línea que llamamos la M35, que es un proyecto ya conocido, que igual que sí que hay situaciones donde hacen plausible realizarla en corto espacio de tiempo, como puede ser Avenida de los Poblados, que tiene un viario que lo permite, sabemos que conectar Villaverde con Vallecas requiere de infraestructura y de estructuras. Entonces eso, habrá que hacer los proyectos adecuados para poder determinarlo. Y será una red que no siempre será tan segregada, porque en muchos casos tiene que ser, yo creo que la ciudad consolidada y sobre todo en espacios más densos, tendrá que ser más permeable y más accesible. Pero cuidado, que lo importante para que el autobús tenga una buena velocidad comercial no es tanto ese nivel de segregación, sino que le demos una prioridad semafórica, que consigamos hacer la operación de subida y bajada fuera del autobús y otro tipo de condicionantes que sabemos que ayudan a conseguir la velocidad comercial, que es el objetivo, no tanto hacer una red segregada. Pero el estándar tiene que ser el normal de un BRT, 4 metros de ancho, que permita rebases en determinados sitios, donde tenga que ser permeable habrá que dar prioridad semafórica y donde haga falta estructuras para garantizar esa segregación, pues están pensado que se haga. Evidentemente estamos hablando de una inversión de entre 2.000 y 3.000 millones de euros a desarrollar en 8 años. Y no estamos pensando en hacer un bus low cost y que vaya rápido porque soplemos detrás. Somos conscientes que esto genera mucha infraestructura, pero también vemos que esa infraestructura y esas inversiones tienen que ser una oportunidad de reurbanizar esos ejes y, por lo tanto, también desplegar la red verde, y en ese sentido está pensado.
Y aparcamientos disuasorios, el gobierno de Manuela Carmena dejó preparado un programa de aparcamientos disuasorios en la ciudad, que también se complementaba con el que nuestras compañeras de Más Madrid a nivel autonómico llevan en su programa electoral, y el gobierno de Almeida fue incapaz de llevarlos a cabo, porque no sabía, porque creía que hacer un aparcamiento disuasorio era solo construir el aparcamiento y que los coches iban a parar ahí. No entiende que un aparcamiento disuasorio es un elemento en la cadena de movilidad que tiene que estar conectado de otras medidas para que realmente se produzca ese cambio modal y la gente llegue en el coche y lo traslade. Hay personas, esto sabes que es un debate técnico muy abierto, que dice que los aparcamientos disuasorios dentro de la ciudad no tienen sentido. Yo difiero de esa opinión porque cuando no los construimos lo que estamos es condenando a nuestros barrios a ser aparcamientos disuasorios informales, y es esa situación que describía, ¿no?, de barrios como San Diego, de Alto de Extremadura hasta que se ha ampliado el SER, o como Ciudad Universitaria, que son aparcamientos disuasorios informales. Yo creo que merece la pena formalizarlo, pero integrarlo dentro del sistema de movilidad y no simplemente construir y esperar que las cosas funcionen sin hacer nada. Sí. Hola, buenas. Ahondando en el tema de los aparcamientos, quería preguntaros por lo que habéis citado de aparcamientos subterráneos, si estarían en los lugares donde, en las 30 zonas estas donde se va a actuar a nivel de calles, y cuál sería el modelo de explotación de estos aparcamientos, si sería municipal o privatizado durante un tiempo por una concesión a una empresa durante X años. Y luego también quería preguntaros si tenéis calculado qué parte del tráfico con estas medidas se podía evaporar o trasladar al transporte público. Gracias. Yo también. No tienen por qué coincidir con las áreas de prioridad o de mejora peatonal. Yo creo que en el aparcamiento, primero hay que intervenir en la regulación del aparcamiento, es decir, quitar en esas zonas que están muy tensionadas, con mucha violencia vial ocasionada por un aparcamiento y generalmente además foráneo. Primero yo creo que hay que regular, ver cuánto de ese aparcamiento es de residentes y cuánto no, y si entonces, y con estudios de viabilidad, la situación requiere aparcamiento subterráneo, creemos que hay que hacerlo porque nos va a permitir liberar ese espacio público, pero no tiene tanto que ver con todas las zonas en las que vamos a actuar, sino con todas las zonas en las que hay tensión de aparcamiento y de hacer esos análisis de viabilidad. La gestión será municipal, nosotros ya lo hicimos cuando estuvimos gobernando, la MT se hizo cargo de los aparcamientos y eso permitió conseguir una financiación muy importante para otras políticas de movilidad. Eso se ha dejado de hacer y pensamos que ha sido un error y recuperaríamos esa nueva, ¿sabes?, lo que ya hicimos en el pasado, y sería la MT la gestora de esos aparcamientos. ¿El trasvase? El trasvase modal. Nosotros hemos calculado que esta nueva red, este nuevo sistema de transporte de la ciudad, puede captar en torno a 300 y 500.000 viajes diarios, que no sería tráfico evaporado, sería trasvase modal, es decir, que vendrían de otros modos de transporte por la configuración de la red, que precisamente es una red de larga distancia, deberían venir del coche, y eso supone pues un descenso del tráfico en la ciudad entre el 20 y el 30%, lo cual nos llevaría a cifras de uso del coche comparables a otras capitales europeas, como puede ser París, es decir, que es algo ambicioso, pero que es posible. Y yo esto siempre lo explico. Hay gente que dice, oye, un 20 o un 30% de tráfico es mucho o poco. Pues cuando vemos la ciudad en agosto y nos parece que está vacía de coches, solo ha bajado un 10% el tráfico. Es decir, parece que no, pero ocupan mucho y a poco que desciendan, lo cual además es bueno porque siempre habrá viajes en los que es necesario el uso del coche, y también a esos usuarios del coche les va a convenir que haya una ciudad con menos coches para poder realizar esos itinerarios sin atascos. Es decir, es una estrategia que intenta favorecer a cualquiera de los usos modales que hay en la ciudad. Hay unos aparcamientos en todo Madrid que son aparcamientos para residentes, que en principio eran para 50 años. Durante ese tiempo esos aparcamientos, unos los alquilaban, otros los vendían, se podían vender por lo que se ve en un espacio de tiempo, pero ahora son unos aparcamientos que están prácticamente semiabandonados. O sea, no están las plazas, no se utilizan, la gente que está alrededor no las puede comprar
comprar porque está parado. Vas 20 veces a preguntar, mire, ¿esto cómo sale? ¿Cómo se lleva? ¿Qué orden lleva? Vas a la calle Bustamante, no te dan ningún tipo de explicación, presentas todos los papeles para comprar la plaza o otras personas para venderla que tienen al ayuntamiento y resulta que está absolutamente parado, no hay ninguna contestación de ningún tipo. O sea, son unos aparcamientos fantasmas que a lo mejor tiene un aparcamiento, pues no sé, de 200 plazas, a lo mejor no llegan a cubrirse ni 75 y hay o más, o sea, están abandonadísimos. Aparte de que en la zona de los residentes hay muchísima gente necesitando aparcamientos, gente que a lo mejor vive fuera de Madrid y estos fuera o en un sitio que le viene más lejano y los quieren comprar simplemente para utilizarlos en horas de oficina. Están abandonados totalmente, no hay ninguna respuesta tanto para los que quieren comprar la plaza como para los que la quieren vender. Y quería saber si tenéis alguna idea real de cómo están estos aparcamientos o de qué piensan hacer con ellos, porque lo del PAR es una cosa, una interrogación. Muchas gracias. Sí, son los PAR, que además es un programa, bueno, sí, yo además lo conozco bien porque soy usuario de uno de ellos. Son aparcamientos con cesión de derecho de uso que no te pertenece. Yo creo que es un sistema muy inflexible, que además ha generado mucha incertidumbre en el sentido de que, bueno, cuando son a 50, luego se elevaron a 100 años, lo ves muy lejos, luego el tiempo va pasando y generan esa reticencia. Ya cuando gobernamos, nosotros encontramos soluciones a ese tipo de modelos. Hay un aparcamiento así, que era, por ejemplo, en Barceló, que tenía un nivel de ocupación del 10%. Nosotros cambiamos el sistema de gestión utilizando a la MT como instrumento de gestión y lo cambiamos por otro sistema que eran unos abonos que se comercializaban a 1, 3 y 5 años. En menos de 6 meses conseguimos una ocupación del 100% de residentes. Es decir, que hay vías y experiencias que ya son exitosas que podemos hacer y otras que hicimos en aquellos en los que realmente no tengan esa demanda fue reconvertirlos en aparcamientos también disuasorios. Es decir, antes de ponerte a construir algo, primero hay que siempre reutilizar la propia infraestructura que has generado. Se decía, por ejemplo, que no tenían sentido esos aparcamientos disuasorios y uno de los que se intervino, que era Avenida de Portugal y Nuestra Señora de Recuerdo, que es otro clásico de contenedor vacío, que sería muy interesante dilucidar por qué se hizo en su momento, pero conseguimos que el aparcamiento disuasorio tuviera aumentos de 4.000% en el uso disuasorio. Yo creo que tiene que ver entonces con el sistema de gestión, que esas infraestructuras hay que aprovecharlas y evidentemente hay que conseguir que nos ocurra la situación que está ocurriendo ahora, que lo que usted comenta es solo la punta del iceberg, porque ha habido estudios que ya nos han dicho que entre el 60 y el 80% ha habido fraude en esos aparcamientos. No se pueden vender, como se dice, y se han vendido, evidentemente. Así que es una situación compleja, pero que yo creo que hay que cambiar el modelo de gestión de forma integral en ese sentido. Vamos a pasar a una última pregunta. Muchísimas gracias. La pregunta es para Rita. A mí me quedó la impresión de la intervención inicial de que hay una idea muy clara en las propuestas de políticas públicas referidas a movilidad, muy clara de los tiempos de éxito de las medidas, ¿no? Del tiempo que requieren para poder consumarse, ¿no? Me pareció fundamental esa clara visión de que las cosas no se hacen todas a la vez, aunque se cuenten todas a la vez, ¿no? En ese sentido, la pregunta concreta es relacionar el autobús de alta velocidad con la ciudad de los 15 minutos, en el sentido de que se note pronto algo que marca la línea de a qué le llamamos ciudad de 15 minutos, a qué le llamáis vosotros en la propuesta. Entonces, me gustaría desarrollar un poco más la idea de los tiempos y la influencia que esta red de alta velocidad, que no sería solo más autobuses para completar la red de la MT, ¿no? Pareciera que hay algo más detrás, ¿no? Me gustaría que pudieras desarrollar eso un poquito más. Es una idea con, desde luego, un desarrollo técnico evidente y necesario, pero creo que también que es importante resaltar que es una idea política en el buen sentido, es una visión de la ciudad, es una visión de la sociedad, es una visión de cómo desde el ayuntamiento, desde las administraciones se puede intervenir para bien en la mejora de la calidad de vida. En Madrid ahora mismo hay
300.000 desplazamientos diarios de más de 1 hora y media en transporte público. En Madrid, ahora mismo, el 52% de los madrileños tarda entre 20 minutos y 1 hora en ir todos los días al trabajo, en ir y en volver cada día al trabajo. Y yo creo que la respuesta a estos datos no puede ser que eso está bien. Primero, porque no es razonable que una sociedad desarrollada, un trabajador, una trabajadora tarde 2 horas en ir y en venir a su trabajo. Y segundo, porque además ese tiempo invertido va por barrios y, por tanto, la desigualdad se hace patente también en el uso del tiempo y en el acceso que cada uno tenemos a disfrutar más o menos de nuestra vida, además de nuestras horas de trabajo. Así que yo creo que hay que intervenir y que la respuesta a estos datos no puede ser que las cosas están genial porque Madrid tiene una fantástica red de transporte público, que es una respuesta, digamos, tradicional de los gobiernos en Madrid. Madrid tiene una fantástica red de transporte público, pero Madrid puede tener una mejor red de transporte público y eso va a incidir en la calidad de vida, va a incidir en el acceso a los servicios públicos, va a incidir desde luego en la desigualdad de Madrid y por lo tanto va a mejorar la igualdad de oportunidades y la capacidad que cada uno tengamos de desarrollar nuestros proyectos vitales, no en función de dónde hemos nacido, no en función de nuestro código postal, sino de nuestra capacidad y de nuestro mérito, ¿no? Para eso la red de autobuses BRT va directo a ese objetivo. Empieza, y es importante, de esas 11 líneas, empieza, decías, que se note pronto, ¿no? Empieza por la primera de esas líneas que lo hemos llamado la M35 del transporte público, una red de autobuses que va a conectar desde Vicálvaro hasta Latina 9 distritos, 13 estaciones de metro, una conexión que no existe ahora entre todo el sureste de la ciudad de Madrid, una conexión que ahora no es posible hacer en transporte público, o mejor dicho, no es posible hacerlo en un transporte público competitivo. Es mucho más fácil y mucho más rápido moverse en transporte privado en esa zona de la ciudad de Madrid, entre esas zonas de la ciudad de Madrid. Así que vamos a empezar por ahí. De las 11 líneas de los autobuses de alta velocidad, vamos a empezar por esa M35. Vamos a desarrollar un proyecto que con una inversión de 2.000 millones de euros, y sí, hay que decirlo con tranquilidad y con orgullo, hay que gastarse dinero en que las cosas funcionen bien, para eso están los presupuestos públicos, para eso están los impuestos, ¿no? Para que vuelvan en forma de mejores servicios públicos para la gente de Madrid. En un lapso de tiempo, en un plazo de 3 mandatos de objetivo, nos ponemos 12 años, pero va a empezar a desarrollarse desde el primero que lleguemos a Cibeles, y que tiene el objetivo de hacer más cortos los trayectos y de acercar a la gente al ocio, a los servicios públicos y a su trabajo. Hablábamos de las velocidades, de las distintas formas de moverse por Madrid. Tenemos la idea de que uno en coche por Madrid se mueve rapidísimo. La velocidad media de un coche en Madrid son 20-25 kilómetros por hora. Por mucho que tu motor pueda llegar a 120, no sueles moverte a 120 kilómetros por hora por Madrid porque hay atascos o porque la mayor parte de las calles son de 30. Por lo tanto, esa velocidad de 20-25 kilómetros por hora del coche, debemos llegar a una velocidad mucho más rápida en el transporte público. El metro de Madrid se mueve a 25 kilómetros por hora, un autobús de la MT a 13. Nuestro objetivo es que los autobuses de alta velocidad, que los autobuses de alta capacidad se muevan a la velocidad comercial del metro, a 25 kilómetros por hora. Que lo hagan, por tanto, eliminando los obstáculos a los que se enfrenta un autobús normal en superficie. Para que nos hagamos una idea, el autobús que estamos presentando y proponiendo es un tranvía moderno. Es un tranvía moderno que se mueve a la velocidad del metro. Y eso ya sucede en otras ciudades y, por tanto, Madrid puede y debe sumarse a este tipo de complemento de la red de transporte público, que, como digo, es muy buena en Madrid. Siempre ha sido una cosa muy madrileña sentirnos como orgullosos de nuestra red de metro, y yo, desde luego, que lo estoy, pero creo también que es momento de actualizarla, de complementarla y de modernizarla, de poner una patita más en esa red, que tenga el metro, que tenga la MT, que tenga un cercanías, que desde luego tenemos que mejorar y mucho, y que le sume una red de autobuses de alta velocidad, una red ciclista y una red de itinerarios peatonales que permitan que podamos movernos por la ciudad, como dice el compromiso programático de nuestra ciudad de los 15 minutos, que es el corazón de nuestro proyecto para la ciudad de Madrid, en 30 minutos al centro, en 45 minutos de punta a punta de la ciudad, a 15 minutos de cualquier servicio básico y 10 minutos para aparcar al llegar a casa. Son compromisos ambiciosos, pero son compromisos realistas, que se pueden y se deben hacer desde una administración que tenga la voluntad de transformar la ciudad y no solo de contemplar cómo se le acumulan los problemas. Fenomenal. Muchas gracias, Rita Maestre. Muchas gracias, Álvaro Fernández. Gracias a vosotros. Me gustaría daros las gracias por haber participado en este ciclo de encuentros y por haber compartido con nuestros colegiados vuestras propuestas para nuestra ciudad. Seguiremos con el ciclo de encuentros el viernes 5 de mayo con los candidatos de Ciudadanos.
Y reiteramos el ofrecimiento a todos los partidos y representantes institucionales y el compromiso del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para seguir construyendo un Madrid moderno, conectado, humano, accesible, sostenible y con la mejor calidad de vida para todos sus ciudadanos. Muchas gracias a todos los asistentes.